Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en esta noche del 28 de febrero del año 2023, cerrando con broche de oro el primer bimestre de este año, con un tema muy interesante que nos ha llegado a todos nosotros en el momento justo: la organización de asambleas en propiedad horizontal, el antes, el durante y el después. Y para este tema, qué mejor que traer la voz de la experiencia, la voz que nos ha acompañado siempre, dándonos a conocer cosas muy importantes, muy interesantes de nuestra hermosa propiedad horizontal colombiana. En la noche de hoy nos acompaña el maestro Álvaro Beltrán Amortegui, a quien desde ya le doy el cordial y respetuoso saludo de bienvenida. Maestro, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Jorge Enrique, gracias a Dios, un poquito delicado de salud, pero realmente me siento bien, a pesar de eso. Bueno, pero se le Y ve, pilas para contribuir en lo que yo pueda. Usted sabe que la voluntad mía es servicio. se le ve muy bien de salud, gracias a Dios, maestro. Esperamos que esas Gracias. posibles dolencias sean lo más suaves posibles. Y que Sí, vaya al gracias. médico, ¿no? Que vaya al médico, que él lo está Ay, sí, esperando. estoy como escapadito un poquito. Ah, entiendo. Bueno, maestro, acá en plataforma me estaban preguntando que de dónde son esos hermosos paisajes que estábamos observando las personas que puntualmente nos pudimos conectar en plataforma. Les comento, tratando de hacer un homenaje a usted, maestro, coloqué música de su tierra natal, Y del Tolima, mi Tolima. Tolima grande, Tolima hermoso. Ay, esos paisajes, todo. Sí, muy bellos esos paisajes. Y bueno, así le damos la respuesta a Yadira Bocio, que nos estaba preguntando ese tema, y a Trini, que también está complacida con saber de dónde eran estos paisajes. Y bueno, esperando que la gente del Tolima Grande, esa bella tierra, esté conectada con nosotros. Ya tenemos gente de Bogotá, de, bueno, de muchas partes, Santander, Acabeo, eh, ¿para qué me pongo a contar todas las ciudades que están conectadas? Porque efectivamente acá, a través del canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, este programa va a llegar a todo el país y muy seguramente va a llegar fuera de las fronteras del mismo. O sea, maestro, usted nos está internacionalizando. Pero bueno, Gracias, muy ya amable. entrando, ya entrando en materia, saludando también a la gente del Corralito de Piedra que se están conectando en el momento, un respetuoso saludo para la señora Kerima. Maestro, hoy usted va a abordar un tema que no es nada fácil, pero sé que con la experiencia y el conocimiento que usted tiene, nos lo va a transmitir con mucha academia, con mucha sencillez. La organización de asambleas en propiedad horizontal, el antes, el durante y el después. Así que, maestro, sin más preámbulos, por favor, comencemos a trabajar en el tema. Organización de asambleas en propiedad horizontal. Comencemos por el antes. Así que, maestro, el auditorio es suyo. Lo escuchamos. Gracias, Jorge. Jorge, yo quisiera, antes de iniciar la parte de este órgano de dirección de administración, la asamblea, quiero hacer un pequeño recuento en relación a la ley 75, pero básicamente a lo que tiene que ver con la persona jurídica y los órganos. Voy a hacerlo de una forma resumida en cuanto a funciones, incluso las disposiciones que tratan esto. Este tema yo realmente lo toqué en el régimen anterior, lo toqué eh, en el régimen anterior, tam, también también a partir de la ley 75, eh, realmente logré ciertos aportes ahí con una organización que yo tengo
que tengo que llamar con ATRO y con otros compañeros que siempre hemos venido trabajando desde hace muchos años en esto, de la propiedad horizontal. Entonces la idea es, incluso acá, fíjate que a pesar de que yo soy escritor y me enorgullezco por ser el escritor y del Líbano, Tolima, que es el pueblo donde hay más escritores del mundo por metro cuadrado. Y lo averigüé, yo me inscribí como el 87º escritor de allá hace 2 años. Eso pues a través del ejercicio del cargo de administrador, siendo parte también de consejos de administración, conferencista y todo lo que he sido yo en relación a esto, pues siempre tengo una experiencia y conocimiento sobre todo lo que relacionado con la asamblea, y más que ahora estamos en ejercicio de eso. Pero sí quisiera rápidamente entonces comenzar de la siguiente forma. Algo muy positivo de la ley 75 fue haber creado la persona jurídica. Una persona jurídica conformada por los propietarios, según la ley 675, el artículo 8. Ahí tenemos el artículo 12, 32 al 36 de la ley 75, que trata el tema de la persona jurídica, y la importancia incluso que le veo a muchas legislaciones de otros países es el enfoque que le dio el legislador del año 2001 a la propiedad horizontal cuando existían 2 leyes, y que ahora, entre otras cosas, hay que decirlo, en estos días de un artículo, esas leyes subsisten. No se puede invocar una ley 675 mientras no se haya reformado el reglamento, lo dice la sentencia 488, y ayer vi un caso por ahí de Cali donde se invocaba la ley, pero al pedir el reglamento no se habían sometido a ella. Entonces las disposiciones de la ley, de cada una de las leyes, han sido diferentes, y en este caso de la ley 75 es porque el reglamento estableció como honor basado en esa, se elaboró basado en esa ley 675. Si no se ha reformado, pues continúan con los decretos anteriores y las leyes anteriores, a no ser que sea de orden público el artículo. Entonces es importante, y yo lo hice en un libro que me preguntaron eso, ¿qué artículo de la ley 75 es de orden público y cuál no? En el libro Régimen de Comunidad y de Propiedad Horizontal, relacioné artículo por artículo mencionando cuál es de carácter patrimonial y cuál es de orden público, ya que hacen tanta, siempre nosotros cuando hablamos de orden público hablamos de normas superiores. Entonces, desde ese punto de vista, esta persona jurídica creó unos órganos de dirección, administración y control, que yo veo, por decirlo acá, y lo voy a decir, tomando el primer órgano de dirección y administración, ya tenemos que es la asamblea. Entonces la ley 75 nos trata este tema, el artículo 36 fue el que estableció los órganos, que me pareció pues estar muy de acuerdo con eso, pero que no se está cumpliendo muchas cosas. Pero básicamente la asamblea es el órgano de dirección por excelencia, pero la asamblea, sus artículos 18, 24, 25, 30, 36, 49, no se nos debe olvidar que el 38 en especial contiene las funciones de la asamblea. O sea, algo bueno es que cada uno de estos órganos se les señalaron por ley sus funciones. Entonces vamos a hablar del segundo en mi concepto después de la asamblea. No incluyo el consejo, porque tiene unas facultades diferentes, ahorita vamos a verlo, pero el máximo órgano es la asamblea de administración, y usted sabe que estamos ya vencido el periodo presupuestal, según lo que diga el reglamento, porque es el vencimiento. Yo estaba escuchando cosas que no son. Si el reglamento, yo cito a una asamblea en los 3 primeros meses vencido el periodo presupuestal, pero si el reglamento me determina que ese es el periodo de enero a diciembre, para yo tener 3 meses para rendir cuentas de mi gestor, si no lo tiene el reglamento, no puedo hacerlo, porque yo tengo que respetar
el reglamento y la ley me manda el reglamento. Entonces eso sí es muy bueno, ya que se escuchan de muchas partes y de pronto no han reformado los reglamentos, pero esta ley es muy clara sobre que se debe respetar el reglamento, lógico la ley, pero el reglamento es el que trata el tema del periodo, porque es que yo he escuchado, incluso esta semana, escuché a algunos conferencistas diciendo, con todo respeto, que la Asamblea General Ordinaria que hace vencido el periodo presupuestal. Yo me apego a esto, porque venció el periodo, ¿quién lo tiene? No lo tiene la ley, lo tiene es el reglamento que dice cuándo se vence el periodo presupuestal. Si es de enero a diciembre, pues lógico, tenemos 3 meses para rendir cuentas, que entre otras cosas yo ejerzo administración y precisamente tengo que citar ya una asamblea antes de que se me venza mi término, que es, ¿cuánto? 3 meses. Si esos 3 meses se terminan el 31 de marzo a las 12 de la noche. Pero como yo tengo que llegar a la primera, a la segunda, entonces yo convoco con cuántos días. Dice la ley 15 días. Pero también hay que tener en cuenta, como dice el Código Civil, que no se contempla ni el día de convocatoria ni el día de realización de la Asamblea Ordinaria. Entonces estamos hablando ya de 17 días. Y para ese día yo ya tengo que haber pasado el antes de la Asamblea, que vamos a hablar ahora más tarde. Desde ese punto de vista, pues entramos entonces al responsable órgano de dirección que tiene unas facultades. La única ley que le estableció aquí facultades, esta ley fue únicamente al órgano administrador de administración, que es el administrador, y le dio facultades 4, que representa, conserva, es el encargado de conservar los bienes comunes, recauda y ejecuta. Esos son facultades. Facultades, en mi concepto, es algo hasta superior que una función, porque ese es el objetivo precisamente de ese administrador: recaudar, conservar, ejecutar. Bueno, ahí tenemos, yo también ahí aquí menciono los artículos, si no mirar en la ley cuáles son los artículos que hace alusión a eso. Yo digo el 8º, porque es de la persona jurídica, el 20, el 38, que es funciones de la asamblea. Siempre donde se cita al administrador, yo considero que el señor administrador debe verificar tanto la ley y verificar qué dice esos artículos, donde menciona al administrador, donde menciona a cada órgano, para no cometer errores. Y ahora voy a hablar uno muy especial que encontré en este campo del administrador, que voy a decirlo de una vez antes de que se me olvide. Hay un artículo en las funciones del administrador y lo voy a nombrar para que no se nos olvide, que es el numeral 4. Dice lo que dice. Yo no sé si lo están haciendo, pero es hora de hacerlo. Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales. Yo personalmente lo hago aquí. El informe de la Asamblea, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución. O sea, preparar y someter a consideración del Consejo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues antes de tener ya todo el balance firmado y auditado por el revisor fiscal, si existe el revisor fiscal, entonces, ¿quién? Álvaro Beltrán, como administrador, lo certifica, pero yo lo certifico porque ya un contador público titulado lo certifica. ¿Para qué? Para que dé fe pública y lo audite, ¿quién? El revisor fiscal. Considero que a pesar de que la ley no lo hace imperativo en ciertos usos del suelo, se deben tener en cuenta en toda clase de uso del suelo. Debería en el reglamento dejarse el revisor fiscal. El hecho de que no sea imperativo no quiere decir que no lo tenga por ser el órgano de control. Aquí no hay más órganos de control, sino el revisor fiscal, que ahora vamos a hablar de él, porque la función no es solo
dictaminar o decir que todo está bien, sino tiene que meterse al campo de la administración. Y aquí es donde vamos a ver cuáles también. Entonces, quiero recordar algo que es de la Corte Constitucional. En una sentencia, la Corte Constitucional expresó que el administrador es un mandatario y que sus funciones son de tipo legal, o sea, no es contractual, no las puede modificar nadie, están en la ley. Pero al mandarme a las normas del mandato, es el artículo del Código Civil 2142 al 99, son como 22 artículos que me dice cómo se nombra, respetando la ley especial, lógico, de la propiedad horizontal, cómo se administra y cómo se termina el mandato, las causales para dar por terminado un mandato. Así tenga un contrato, esas causales se tienen que respetar en ese contrato. Eso es lo que yo a veces no veo, pero ahí hay unas causales para poder dar por terminado ese mandato con ese administrador. Ahora vamos, ahí están los artículos también que sino que cada persona los señale: 50, 51, 53 al 55, 32, que es el de la persona jurídica, 36, donde lo crean como órgano de dirección de administración, y el 38 que lo menciona, que son funciones de la asamblea, pero de todas formas hace alusión precisamente al nombramiento por parte de la asamblea. Y el artículo 50, que no se nos olvide, es el nombramiento del administrador por parte del Consejo de Administración. Hay algo que escuché a una persona y me parece que sí está lo cierto, es que el administrador, la asamblea lo nombra al administrador en el artículo 38, pero ¿quién lo nombra posteriormente? El Consejo de Administración. Y hay veces hasta incurrimos en errores de expresar siempre que la asamblea, a todos caemos en eso. Es cuestión de interpretación también, pero depende, porque si la ley está diciendo lo está expresando de esa forma, pues el Consejo tiene facultad de nombrarlo, porque se la dio la ley como órgano de dirección y administración, delegó esa función de nombrar al administrador, y la asamblea, lógico que es el primer, en un edificio en conjunto, es el primero que nombra al administrador. Eso sí, no es por consejo. He visto conjuntos acá que al administrador definitivo lo está nombrando, es más, no acuden a la asamblea, al consejo. Entonces hay que mirar esa situación cuando es una administración provisional, quién nombra a esa persona. Yo opino lo siguiente: el administrador provisional, quienes tengan eso, deben actuar como tal, es decir, como si fuera el administrador definitivo. Él tiene que convocar a la primera asamblea general con todas las de la ley y acordar y presentar el informe de gestión de él, presentar el proyecto de presupuesto. Ahí no tiene consejo ni nada, entonces le toca a él que actuar para que ya se llegue a la asamblea y la asamblea tome esa decisión de nombrar ese órgano que lo va a nombrar de ahí en adelante, que es el Consejo de Administración. Y también al revisor fiscal y los mismos integrantes del Consejo de Administración, que pueden ser principales o suplentes. Eso depende de las disposiciones del reglamento. El reglamento, la ley y el reglamento, en mi concepto, y lo ha dicho la Corte, es un solo mandato. Para mí es un solo mandato, solo que con las características especiales de cada cuestión, pero es un solo mandato, hay que respetarlo. El problema que tenemos nosotros los administradores realmente es que elaboran los reglamentos de una forma como tan olímpica y le incluyen todo a lo habido y por haber, hasta de otras organizaciones. Y eso no es así. Yo en estos días mandé por Facebook y yo decía, lo primero que debe ver un administrador es aprenderse el reglamento y verificar si se ajusta a la ley, porque toda disposición del reglamento que no se ajuste a la ley se considera no escrita. Y eso hay que decírselo a los señores constructores, a quien contraten para elaborar el reglamento. No se trata de inventar acá, porque ya todo está inventado a la hora de la verdad.
estamos en un Estado de Derecho y como Estado de Derecho todo está. Entonces, mi consejo en relación ahí a quienes elaboran reglamentos, no cometan esos errores de incluir una serie de cosas que no tienen ni pie ni cabeza, por favorecer al que sea. Tienen que ser idóneos en eso. Como uno mismo como administrador debe tratar y luchar por ser idóneo. No hay nadie perfecto, pero debemos luchar por eso. Aquí me preocupa otro cargo que es muy importante y que entre otras cosas no lo hicieron imperativo para algunos, digamos, tan imperativo para algunas copropiedades, pero me parece que debe existir. Yo como administrador he trabajado bien con consejos de administración. Y si ya no puedo trabajar con el consejo porque él quiere coadministrar o lo que sea, prefiero decirle adiós, hasta aquí llegué. ¿Por qué? El consejo de administración es un órgano de dirección y administración, pero no tiene las mismas funciones de la asamblea, no tiene las mismas funciones del administrador, entonces no se las puede usurpar, como está sucediendo, señores de los consejos, y crean cargos que ni están en el reglamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación de la reglamentación o hacer reforma al reglamento sin ajustarse a la ley. Primero hay que revisar que se ajusten a la ley cualquier reforma que uno le haga al reglamento o proponga, porque realmente sí hay que decirlo, los reglamentos iniciales tienen muchas fallas, pero porque lo importante era hacer un reglamento y pasarlo y es más, ni se lo entregan a la gente. La verdad es eso. Hay unos que le entregan un disque ahí con una parte de las normas, no más. Y eso no, eso es más complejo. Entonces, la recomendación para los consejeros, yo he sido consejero y yo siempre decía, lo que tenemos que hacer con el administrador es firmarle un buen contrato, dejándolo basado en la norma, porque la ley está ahí, normas del mandato, la ley 675 tiene sus funciones y él debe cumplir y dejarlo que actúe. Así de sencillo. Yo le puedo dar un consejo. El consejo, uno como consejero, es un órgano de dirección y administración, pero tiene que respetar el mayor órgano que es la asamblea. Además que tiene que respetar, por ejemplo, no soy el órgano de control, no señor, pero sí voy a mencionarles algo del consejo. Yo me voy acá a esta parte que me llama la atención. Los edificios conjuntos, bueno, acá dice, tendrán consejo, listo. Pero dice acá lo siguiente, en aquellos que un número plural es potestativo hacerlos de eso, pero acá en funciones. Al consejo le corresponde tomar las determinaciones necesarias, en orden a que la persona jurídica cumpla ¿qué? Su fin. ¿Y dónde está el fin de la persona jurídica? En el artículo 8, que dice, velar por los intereses comunes y su conservación. Así de simple, 2 palabras. 3, hacer cumplir la ley y el reglamento. Esa es una función del consejo, porque los fines están en el artículo 8, no es el 55 que nos remite al 8, y en el 8, así no lo diga, nos remite al 8, y el 8 sí dice cuál es el objeto de la persona jurídica. Entonces, ese es el que tenemos que hacer cumplir, que se respete la ley y el reglamento en todos los actos de cualquier otro órgano. Y es más, si es de la misma asamblea, pues tiene que ver cómo se cita una asamblea y hacer que se corrijan los errores que se hayan cometido. Todo el mundo comete errores. En orden a que la persona jurídica cumpla su fin. Entonces ya sabemos cuál es el fin. Bueno, desde este punto de vista, ya terminamos acá con el revisor fiscal, que volvemos a decir también otra vez, ¿qué es el revisor fiscal? Es un órgano de control. Pero yo sí quiero expresarles algo del revisor fiscal, que dice acá lo siguiente. El revisor fiscal
El revisor fiscal como órgano de control es el encargado del control de las operaciones de la persona jurídica. Ahí lo dice. ¿Qué más? Cumple las funciones de la ley 43 del 90 y previstas en la ley 75. Bueno, y dice también, no puede ser copropietario, no puede ser tenedor, ni tener parentesco, ni ninguna circunstancia que le reste independencia a su objetividad. Insisto, si la propiedad horizontal, cada uno se respeta esos 4 órganos y actúan bien, no hay ningún problema. El problema es cuando las personas también no están bien enteradas de cómo funciona esa persona única. Entonces, lo que yo quiero insistir, y por eso traté esto hasta acá, es que insistamos nosotros que se respete la función de cada órgano y las facultades que tiene el administrador. Es una facultad que no se la puede quitar nadie, ni las funciones. Cada uno tiene sus facultades, sus funciones, de manera que se deben respetar. Ahora sí vamos a llegar a la situación de las asambleas, que es el artículo 38, que es un órgano de dirección y administración. Discúlpeme, maestro, que lo interrumpa. Cuénteme. Todo lo que usted está mencionando anteriormente, el desconocimiento de las funciones, la falta de respeto por las mismas funciones de las personas en general, de todos los residentes en propiedad horizontal, nos da tema como para hablar de, en otro programa, claro está, de las funciones de cada uno de estos órganos. ¿Qué opina usted, maestro, si nos acompaña con esta temática más adelante? Pues claro, es que me parece muy importante porque ahí es donde fallamos y hay que, es más, quien quiera ser miembro del consejo de un órgano interno como este órgano consejo, tiene que ser una persona preparada. El título para nombrar un administrador, yo hice un comentario por ahí, le dije, el título, ¿qué miro yo de un administrador? ¿El título o veo el conocimiento de experiencia? Entonces uno decide, ay no, yo soy abogado, pero va a administrar. Soy administrador de empresa, se presume que es el idóneo. El problema es que se ha capacitado sobre administración. Ah, sí, bueno, listo. Y si tiene con experiencia, mucho mejor. Entonces, fíjate que cada profesión va dando en lo que tiene que hacer. La verdad es esa. Pero hoy en día, cuando selecciona un administrador, le ponen tantos títulos, pero no verifican ni siquiera las calidades y cualidades. Pero lo que usted dice, vamos a tratar ese tema en otra oportunidad. Y entonces continuamos acá, ¿le parece? Me parece, sí, señor, y muchísimas Pero gracias y mis se me excusas estaba por haberle olvidando interrumpido. algo, se me Siga. estaba olvidando algo que yo manejo las cosas también a través de organigramas, flujogramas en mis libros. Y el último libro me llama la atención algo que hice ahí. ¿Qué hice? Traté y figuré la persona jurídica, cómo está conformada la persona, cuáles son sus órganos, como hemos hablado ahora. Pero recuerden algo, la primera función de esa persona jurídica es la administración. Y si vamos a ver, una administración, con todo respeto, tiene 4 áreas. Podemos llamarla como sea. Legal. Yo parto primero de lo legal. Administrativo, financiero, operativo. Sin esas 4, estoy, como se dice, muerto. Pero como toda administración, ¿qué implica en mi concepto personal? Planeación, organización, ejecución y control. Eso es como un círculo y cada año se repite. Como ya llegamos a diciembre del año 2022, vamos a iniciar ahorita con las asambleas para planificar y ya comenzamos nosotros como administradores a mover las cuerdas de decir, bueno, ¿dónde están los estados financieros? Vamos a citar a la asamblea ordinaria, vamos a reunirnos con el consejo, porque resulta que el consejo es el que nos da el visto bueno a los estados financieros, como dice la norma y el artículo que leemos, y tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, basado en este máximo órgano que es la asamblea, tenemos la asamblea ordinaria o extraordinaria. Y voy a hacer un comentario acá. La asamblea ordinaria ha vencido el periodo
presupuestal que diga el reglamento, no que diga la ley, porque la ley no lo tiene. Nos manda es el reglamento. Por eso es la importancia de coger la ley y señalar esa parte tan importante. Entonces, ya ha vencido el periodo presupuestal. Bueno, voy a entrarme un poquito a la otra clase de asamblea. Tenemos la asamblea ordinaria, tengo 3 meses. Si al cabo de los 3 meses no convoco, ¿quién puede convocar? El 20% del propietario, el revisor fiscal o el consejo. ¿Para qué? Para obligar a ese administrador a que rinda cuenta. Y si él no rinde cuenta, pues cualquier propietario puede hacerlo a través de un juez para que rinda cuenta. Y si tampoco lo hace, pues el último es el juez para que lo obligue, porque yo qué voy a hacer si quiero que me rinda cuentas de la vigencia presupuestal, porque yo tengo derecho a saber qué pasó cualquier persona. Entonces el administrador tiene que tener en cuenta que la rendición de cuentas, yo tengo un dicho y es el siguiente. ¿Sabe qué? Nosotros aquí, todos nuestros actos como seres humanos, vamos a rendir cuentas. ¿A quién? Ante Dios. Él nos va a decir, bueno, usted que hizo en la tierra, ríndanos cuenta. Nadie en toda sociedad comercial, civil, la que sea, hasta en los matrimonios, en las uniones, todos tenemos que rendir cuenta en el trabajo, en toda parte. Y pensar que si uno maneja recursos encargado y tiene una responsabilidad, no va a rendir cuentas, debe rendir las cuentas. O si no, ahí está la autoridad que lo obliga. Eso se me menciona 2. Una, si no me reciben, recibo cuenta, entrego cuentas espontáneas ante un juez. 2, si lo otro es provocado. Cuando no quiere el administrador, yo lo obligo a través de un juez que lo cita, Código General del Proceso. Esto está amarrado al Código General del Proceso. Es norma de orden público, entre otras cosas. Entonces, fíjense que la obligación de rendir cuentas no se escapa a nadie. Aquí el administrador tiene una responsabilidad. Lo otro es que es mejor rendir cuentas, no meterse uno en camisa de 11 varas, porque eso de no rendir cuentas, a pesar de tener un consejo, a pesar de tener un revisor fiscal, a pesar de tener un contador, debe hacerlo. Esa es mi recomendación en el periodo vencido 3 meses. Si no, pues entonces será extraordinariamente que rinda cuentas. Y él obliga a los propietarios, pero para una asamblea extraordinaria, yo separo en 4 puntos la asamblea extraordinaria. Que lo amerite, que sea imprevisto, que sea urgente y sea necesario. Son 4 temas. A mí una vez me mandaron algo, me dice, ¿será que es necesario convocar a la asamblea? ¿Usted qué opina? Le digo, si tiene las 4 que yo le acabo de decir, listo, hágalo. Pero la asamblea no se cita porque sí. Tiene que haber esos 4 requisitos que establece la ley. ¿Dónde están? En el artículo 39. Ahí están los 4 requisitos que estoy hablando para poder convocar a asamblea. Si no, no. Yo no voy a citar. Un consejo me dijo, cite a asamblea. Le dije, demuéstreme que es necesario y listo. Yo inmediatamente lo hago. Porque no voy a dejar pasar algo que esté presentando que uno ni esté enterado. Y como quien responde es el administrador. Entonces tenemos la asamblea ordinaria, extraordinaria. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí en cuanto a la asamblea ordinaria o extraordinaria. Ordinaria, tenemos los 15 días, ya lo hablamos, más 2 más. En segunda convocatoria, como dice la ley, 3 días hábiles o calendario. Se presume que es calendario, pero no se considera ni el día de convocatoria ni el día de realización. Yo me voy aquí y me evito el lío. Extraordinaria según las necesidades. Entonces convoco primera o segunda y hago el mismo juego. Pero yo quería mencionar algo acá. Esos términos, mejor dicho, puedo decirlo con toda amplitud que lo que he visto yo. El régimen de la sociedad comercial tiene mucho desarrollo jurisprudencial y mucho de ese desarrollo ha servido en propiedad horizontal como sociedad civil. La verdad es eso. Entonces no podemos apartarnos de ciertos vacíos legislativos, porque yo también escuché
que no debe aplicarse nada del Código de Comercio, pero resulta, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, se suspende una asamblea. ¿Cuándo iniciamos? ¿Dentro de 8 días? No. ¿Por qué? Porque la ley comercial es la que lo menciona, que no puede pasar más allá de ¿qué? 3 días. Entonces yo tengo que continuar la asamblea no después de 3 días, antes de 3 días. Entonces respeto esa norma. ¿Qué nos hace a nosotros como administradores? Que nos empapemos bien de esto para no meterlas de caminar y tener problemas. Se trata de eso. Consultar hoy en día es tan fácil. Me decía hoy un taxista, oiga, es tan fácil que yo llego y consulto lo que sea por internet y enseguida me responden y hasta me aciertan en lo que me dicen y yo me dejo guiar por eso. Fíjate la importancia hoy. Hoy tenemos todo medio de comunicación a nuestras manos. En el celular lo tenemos. Entonces, ordinaria, vencimiento periodo presupuestal según el reglamento. Extraordinaria, necesidades imprevistas, urgentes que lo ameriten. Asamblea ordinaria, antes, durante y después. ¿Quién es el responsable, el administrador, de rendir cuentas de la gestión realizada anterior y proyectar la nueva? Eso no es citar a la asamblea ordinaria sin presentar el presupuesto, así como le presenta al consejo la gestión que realizó a través de un estado financiero certificado por él, por el contador y por el revisor fiscal. Asimismo, tiene que presentar un proyecto de presupuesto basado en esa ejecución, porque debe presentar la ejecución, dice la norma, y al presentar la ejecución, también y otras situaciones que están presentando hoy en día, por ejemplo, para elaborar los presupuestos en cuanto a los costos de un administrador, están, pues la ley 95, el régimen del administrador dice del 2 al 5 del Producto Bruto, que se maneja en 1890. Por ahí he visto que se preguntan y que están trabajando para lograrlo, pero no se les debe olvidar esa ley. Esa ley es el régimen de comunidad y por eso se aprobó en 1890. Más bien hagámosle una reforma a esa ley o sacar un decreto reglamentario. Ahora, la remuneración de un administrador depende. Debo dejarlo en el presupuesto. Yo lo clasifico. Servicios personales, servicios públicos, gastos generales. Después, otro que se llama suministro. Y después, que viene eso, saco un total y me voy a un fondo, a un imprevisto que no esté algún rubro dentro de los que están ahí y no tenga que citar a la asamblea. Y ya después viene el fondo de imprevistos como lo contempla la ley, que es el 1%, o lo que diga el reglamento. Entonces, ahí lo voy manejando desde ese punto de vista. De manera que aquí tenemos la rendición de cuentas, pero yo debo presentarle al consejo para llegar a la asamblea. Antes, elaboro, ya tengo balance, entonces elaboro un informe. Entonces yo tengo el informe, tengo los estados financieros y cito al consejo de administración, hago la reunión con ellos, estamos de acuerdo, porque hay que ponernos de acuerdo, y ahí sí convocamos, establecemos la fecha y todo. En este momento estamos, mejor dicho, ya sobre el tiempo. Fíjense que ya hoy se termina, hoy es 28, hoy se termina el mes de febrero, ya tenemos, mejor dicho, 17 días para convocar. Y si nos demoramos más, debemos prever la segunda convocatoria, que la ley obliga a que diga cuándo va a ser la segunda convocatoria. Entonces, no debo pasarme el 31 de marzo, y la vigencia es de enero a marzo. Entonces, Maestro, de acuerdo con lo que usted acaba de decir, el plazo máximo para convocar asamblea y que quedáramos inclusive dentro de los términos de la ley 675 para la segunda convocatoria, el plazo máximo sería el 14 de marzo, porque como ya lo ha comentado usted, tocaría contar 17 días y haciendo la cuenta regresiva, así de a uno, del 31, que sería el último día hábil del mes, hacia atrás nos darían 17 días el día 14 de marzo.
O sea que aún estamos a 15 días de convocar, pero una sugerencia para los administradores y consejeros que estén acá escuchándonos. Si esperamos a convocar para para los días 26, 27 de marzo de este año, muy seguramente las plataformas van a estar saturadas y no nos van a poder prestar el servicio de logística que tanto necesitamos. Ahora una pregunta, maestro. ¿Se pueden convocar las asambleas en marzo y realizarlas en el mes de abril? No, realmente el administrador ya tiene 3 meses para rendir cuentas. Si no, si no las ha rendido en primera, en segunda, bueno, primera porque estuvo de buenas, de pronto de que hubo foro, pero uno no sabe, tiene que citar a la segunda, que tiene que ser antes del 31. Ya después perdió el año. Ya lo demás, por eso decimos, tienen que obligarlo. Y si no lo obligan los demás órganos, entonces cualquier propietario puede acudir al juez a que obligue a esa señora a que rinda cuentas, porque es que aquí no le salva a nadie. Y ese problema de no rendir cuentas, por ejemplo, no, yo estoy en este momento, recibí hace poco una administración, no me han citado ni nada, y la recibí hace poco, entonces ya, ayer estaba hablando, no, yo voy a citar ya a una asamblea, voy a presentar un informe, voy a elaborar qué fue lo que encontramos y vamos a hacerlo. Pero ahí caigo algo en razón. Hay administradores que se van o los saca el consejo y dice, no, señor, no me sirve, váyase. ¿Y sabe qué están haciendo? Exonerándolos de rendir cuentas. ¿Será que tiene una responsabilidad el consejo por no permitir que ese señor rinda cuentas y tenga que cualquier propietario acudir a un juez para que ese señor venga a rendir cuentas? Fíjense cómo son las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Yo le diría a los consejeros también. La rendición de cuentas no se salva a nadie. Para eso se hace que le dan facultades al consejo y al revisor para que lo obligue, y si no, el 20% del propietario, y si no, cualquier propietario lo puede hacer ante juez. Porque si no le paran bolas, pues entonces uno hace que le rinda cuentas, porque así sea un solo propietario, puede hacerlo. Código de procedimiento civil. Entonces, desde ese punto es mejor hacer las cosas a tiempo. Vea, lo otro es que se vence el 31. Entonces, nos toca es que trabajar rápido, mandar esa convocatoria y que no nos pasemos de la primera convocatoria y de la segunda. Los 17 días más, después los 5, ya estamos 20 y pico de días. O sea que ya estamos prácticamente en la etapa de hacerlo. Bueno, este conjunto que yo le digo es nuevo y hubo mucha falla ahí en esa administración porque no manejaron esta cuestión de las asambleas ordinarias ni nada, pero como no convocaron a la asamblea tan solo nombró un consejo y pare de contar, pero por falta de conocimiento, y entonces el consejo nombró a un administrador, fue nombrado el consejo, pues entonces no nombran, por ejemplo, este caso personal, entonces yo qué tengo que hacer, citar a una asamblea para que opere y vuelva y ponga en derecho la propiedad horizontal. Esa es otra cosa. Los administradores debemos colaborar en eso. Si por alguna situación han venido haciendo las cosas mal, no quiere decir que toda la vida van a continuar mal, menos estando uno de por medio. Entonces debe tratar de decirle, bueno, convoquemos a la asamblea porque el máximo órgano hay que citarlo a la asamblea ordinaria. Extraordinariamente ya vimos las causales. Hay 4 aspectos que hay que tener ahí. Entonces, desde este punto de vista, yo no podría convocar en marzo, en enero, febrero, marzo, en abril, nada, ya se me venció el término. Entonces ya le toca a los propietarios tratar de obligar. Es que el que rinde cuenta, el principal es el administrador. El consejo tiene que rendirla en esta asamblea como órgano de acuerdo a sus funciones, pero el que le es imperativo que rinda las cuentas es al administrador. No esperar que a través de un juez tenga que hacerlo alguna persona. Todos los administradores debemos rendir cuenta. Entonces yo lo que digo es que, y repito, tengamos cuidado en decirle a un administrador, váyase sin rendir cuenta. De pronto, como miembros del consejo responsables
y órganos de dirección y control, podemos tener hasta un problema si alguien de los propietarios dice: un momentico, ¿por qué no le dejaron rendir cuentas? ¿Qué teme? No, no hay que temer nada. Nadie se casó con nadie para temer que la asamblea diga algo. No, hay que rendir cuentas. Es una asamblea, es un órgano superior de que deben saber las Maestro, cuentas. al Entonces es un único, llamado también al al único que hay consejo que para que lo tenerle haga. ¿Cómo miedo, dice? al único que hay que tenerle miedo es al desconocimiento de la norma, porque si desconocemos las normas, llega cualquier persona, el que sea, y me disculpan por favor la expresión que voy a utilizar porque es algo coloquial. Llega cualquier persona y nos mete los dedos en la boca y nos hace cometer errores, errores que no tienen cabida y nos inducen a hacer cosas que no se tienen que hacer. He conocido el caso, maestro, hace algún tiempo, un revisor fiscal que convocó una asamblea extraordinaria en una copropiedad y él mismo quería ser el presidente de la asamblea. Imagínese usted. Ah, no. Conozco también una copropiedad Es en que hay que, donde, son las proporciones. Mire, hay una pregunta, perdón, que están haciendo acá. Doctor, si dígame, el revisor fiscal está demandado y sin embargo, mire, yo voy a decir solo esta palabra. Si si un revisor fiscal está demandado, ¿qué pasa? Pues este señor, se me fue la palabra, pero no podría actuar. estaría Está como dice inhabilitado. su judice, es decir, está en decisión judicial su conducta, su comportamiento, así es sencillo. Entonces ya estar demandado, soy inocente mientras no se me demuestre lo contrario, pero ahí estoy, la autoridad tiene que tomar la decisión lógico, pero no estoy en la misma situación. Ahora, demandar a un revisor fiscal de un conjunto, tiene que haber elementos necesarios porque nadie puede demandar olímpicamente a una persona, puede ser temerario. Si no tiene las pruebas, mejor no se meta. Qué pena, pero el código laboral ahí está para que lo leamos. Y en esto también de asambleas y todo, se pasa por el código penal como si nada. Yo no, yo he visto hartas figuras en materia de no entrega de documentos. Es más, en materia de documentos, de manejo personal, está la falsedad personal, está, hay un punto que me gusta mucho y lo voy a decir: gestión indebida de recursos sociales, eso es penal, la falsedad personal, lo dije. Y hay otras figuras muy buenas a aplicar, digamos, en cierta forma para quien se metió en ese campo de lo penal. Entonces, ahí yo también le hago como un llamado a todos, porque es del ciudadano también estar enterado de qué dice ese código penal. Hay veces los empleados o uno mismo pasa por alto muchas cosas y no sabe cuándo alguien interviene. Por ejemplo, en el caso, un revisor fiscal demandado. Ya me mandan a dónde, en la fiscalía. Dios mío, pues hay que mirar. Él es inocente mientras no se declare culpable. Eso es constitucional. Realmente yo soy inocente mientras no se me diga lo contrario. Para eso tengo el derecho de defensa. Y Y él maestro, tendrá otra que cosa, demostrar que es inocente para ocupar eso. Ahora, que si afecta una propiedad, sus actos, a una copropiedad donde él sea revisor fiscal, ya toca que la asamblea tome medidas sobre eso. Porque el único que puede tomar medidas ahí es la asamblea, que es quien lo nombra, ¿no? Y lo retira. maestro, y otra cosa que he visto en las copropiedades en general es que hay mucho miedo, hay mucho temor cuando la gente desconoce las normas, desconoce la ley y el temor es lo van a demandar, que lo van a demandar por reclamar el derecho, porque ve algo que es fuera de lo normal, que es algo incorrecto y amenazan con demandarlo, la parte acusada. Y qué Eh, pena, pero todo mundo tiembla cuando escuchan la eh, afirmación, lo voy a mira, demandar, pero no hay que comer cuento. eso
Eso que está diciendo usted es cierto, por Enrique. Todo el mundo amenaza demande. Pero un momentico, esta semana yo estaba en una reunión con unos señores consejeros y hablaban sobre eso. Dije una cosa, espera, una cosa es demandar, otra es ganarla. Exacto. Impugne, ay, yo impugno esa asamblea. Ah, usted puede impugnar la asamblea, claro. Comience, métase al bolsillo. Ojo, el pago del abogado. 2, nada menos que la garantía que le pide el juzgado de acuerdo al presupuesto, porque usted no puede demandar, digamos algo, de impugnar una decisión de una asamblea que puede afectar a todos los propietarios sin dar una garantía. Palabra, a mí me tocó y ya llevo 2 años y están en un tribunal. ¿Y cuánto me pidieron? 5 millones. Eso me costó la póliza porque es igual al presupuesto que manejen. Dios mío, eso la gente no lo sabe. No es decir impugno, no hay que saber impugnar. Hay actos que sí vale la pena mencionar que no requieren impugnación. Por ejemplo, una asamblea fuera del municipio. Si es de Bogotá, es de Bogotá. Sí. ¿Cierto? No puede Sí. estar fuera del municipio. La otra es deliberar sin el quórum deliberatorio que lleve la ley. Son decisiones ineficaces. Entonces me preguntaba un compañero, un señor de Bogotá, bueno, ¿y qué es una decisión ineficaz? Una decisión ineficaz es aquella que está nula, de toda nulidad, que no requiere ni siquiera demandarla, impugnación, porque de pleno derecho es nula. El problema acá, en nuestro Estado de Derecho, es que si no acude uno a un juez, entonces nadie lo va a creer, ¿cierto? Y eso sucede en esos 2 casos. Se reúnen sin el quórum deliberatorio que dice la ley. Y 2, se realiza en Melgar, siendo de Siendo de Bogotá, o el Bogotá. caso contrario. Ha sucedido mucho porque incluso hace años me pasó a mí en relación con una cabaña cerca de Girardot, y yo le dije en plena asamblea, qué pena, pero perdimos el viaje acá. ¿Por qué, Álvaro? Porque, hombre, ahí está la norma. Yo no puedo hacer asamblea sino dentro del perímetro municipal. Yo no puedo hacerlo en otra parte porque entonces no surte efecto. Ese es el problema. Los actos producen efecto. Y entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no. Por eso es bueno que se asesoren de gente que se meta. Un abogado recién egresado, métase a la propiedad horizontal y verá que vuelve un maestro, porque tiene una formación jurídica. Y si no la tengo, pues capacitémonos. Es que hoy en día es tan fácil preguntar. Mira que hoy en día pregunté en un presupuesto cuál es la retención en la fuente que se le hace por prestación de servicios. Consúltelo y ahí le sale que el porcentaje, así es sencillo. ¿Cuál es el salario mínimo? Tal. ¿Cuál es la carga prestacional? Ahí le aparece rubro por rubro. Cesantías, prima, vacaciones, todo lo que compete a él. Hoy en día no nos podemos parar ni para elaborar un presupuesto y hay que comenzar a elaborar el presupuesto, señores administradores. Ya tenemos toda la fuente de la información. Si nos falta algo para saber cuánto le pagamos a un administrador, hombre, veamos lo siguiente que voy a decirle. Si un operario con todo lo de ley se gana 2.200.000, ¿cuánto ganaría una persona que trabaja 24 horas? Así no lo vea, porque el administrador responde por todo, así no esté allá. Entonces yo digo, ¿cuáles son mis ojos? Los residentes, el personal contratista, los proveedores, todos los que trabajan ahí. Y fuera de eso tenemos cámaras, nos ayudamos. Y fuera de eso tenemos que estar pendientes 24 horas. Y nos quieren pagar igual al salario mínimo de 8 horas. No sé, eso es lo que tiene que cambiar. Un profesional, en mi concepto, no debe ganar menos de 3 veces ese salario. O sea, 2, 4, 6, casi 7 millones de pesos debería ganarse. Porque entonces, ¿para qué estudié? Pero acá
Le ofrecen una administración a un señor 500.000 pesos, venga que yo la recibo. Y sabe que está comprometiendo el patrimonio de sus hijos hasta la vida, porque si por alguna situación hace algo doloso, por pecar, puede ir quién sabe a dónde y pensar que no lo es, que no estaba tipificado en el Código Penal ni nada. Entonces, mi Y recomendación maestro, es, los administradores deben estar preparados y estudiar constitucional, propiedad horizontal, civil, comercial, penal, policivo. Es un maestro que no lo encuentra en ninguna parte del mundo. Yo creo que es el profesional que tiene que saberse las de todo. Ni me meto al área contable, tiene que saber. El área administrativa, hay leyes que rigen el habeas data y todo lo que tiene que ver con correspondencia y todo eso. Y también en la maestro, parte operativa ni se diga. Entonces, no, y para pagarle a uno o prestar uno un servicio por 1 millón o 2 millones, esa es la triste realidad, porque también hay que reconocer que no se les paga bien a los administradores. No nos digamos mentiras. ¿Y quiénes tienen responsabilidad? Hasta uno mismo, cuando está colaborando en hacer un presupuesto, y resulta que el rubro mayor son servicios personales. Ahora sí, maestro, y hágame un favor. cuénteme. Como hay errores en los cuales incurrimos desde la misma convocatoria, me gustaría que por favor hagamos énfasis en cuántos son los días que debemos hacer pública la convocatoria y en qué norma, en qué documento está escrito ese término. ¿Cuál es el qué? El tiempo con el cual debemos hacer pública la convocatoria. A ver, Lo es que, decíamos al comienzo, pero me oiga, muy gustaría buena que lo su pregunta, ¿sabe repitiéramos. por qué? Dígame. Porque las actas de la asamblea se publican, ¿correcto? Sí, Y resulta que las actas del consejo se publican. Entonces, cuando yo me reúno con el consejo para publicarlo, debo decirle, ven, señor, fírmeme en el acta que lo voy a publicar. Y resulta que esa acta, ojo con eso, tuvo que haber sido publicada y nadie la publica. Los consejos de administración, el administrador, deben darle al administrador el acta para que la firme, para que la publique, habiéndola firmado los miembros principales, que hay miembros principales. Lo dice la ley, ahí está, pero no lo veo. Entonces ya desde ahí, desde ese momento, ya la comunidad se entera, ¿sí o no? sí, señor. La Eso es verdad es así. esa, pero nadie lo hace. Bueno, entonces estamos con el Código de Comercio, que es el que nos dice cuántos son los días de publicación del acta, ¿cierto, maestro? No, la ley de propiedad horizontal nos habla del término para publicar un acta de Sí. asamblea, acuérdese. No, yo me estaba refiriendo, maestro, y ¿A discúlpeme, cuál? la convocatoria. La Ah, convocatoria. no, la ley lo misma lo dice que tengo 15 días para convocar, Y los 2 días más dos, adicionales, eso lo dice el código de comercio. Código Que de no se, Comercio. que dice que no se tiene en cuenta ni el día de convocatoria ni el día de realización, pero no solo el código de comercio. Hay una norma que es muy antigua, que se me olvida el nombre, pero también lo menciona, que menciona lo mismo, que es el código, es como un código civil municipal, algo así, que también menciona para efectos de asambleas eso. Entiendo, maestro. Bueno, Sí. y otra pregunta de las tantas que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo, como administrador, no adjunto a la convocatoria el estado de cartera? Y, Lo bueno, dice la, entonces veamos lo siguiente. dígame. La ley de propiedad horizontal que está diciendo, el artículo 50, que el administrador responde por la culpa leve, es una omisión. Culpa grave, culpa leve es menos que, es una omisión realmente. Culpa grave es causar un perjuicio sin intención. Dolo con intención. No creo que lo haya hecho con intención, pues, pero sí una culpa grave. Pero ¿quién se encarga de hacer efectiva esa sanción? Un juez.
¿Y cuánto se demora? Y hay que pagarle a un abogado y todo para seguir un proceso como 5 millones de pesos, hasta para una impugnación toca que pagar toda esa plata. No, yo creo que ahí entonces le toca, en esa serie de culpas que no son tan graves, tratar ese tema en el Consejo. Si el Consejo determina que es decisión de la Asamblea extraordinaria, así sea, dependiendo del asunto, tendrá que tomarse esa decisión por Asamblea. Los órganos internamente deben tratar de esas situaciones de las culpas. Por ejemplo, el caso del administrador es que se le firma un contrato de prestación de servicios. Acuerde que es un contrato de mandato, porque uno responde por la culpa leve, que es omisión, grave y dolo, que ya es más grave. Y más grave, tenemos una autoridad que es la policía. Bueno, esto en relación a esos tres. El revisor fiscal en este caso también es responsable. Recuerde que lo hacen responsable por todo. Es más, con los consejeros no se dice, pero los consejeros también responden por sus actos. Es que en Colombia, en un Estado de Derecho, todos respondemos por nuestros actos. Así es, maestro. Todos tenemos que responder por nuestros actos y hace unos días, precisamente en un programa de Noches de PH, con un abogado experto en el tema, hablábamos que la rendición de cuentas, los procesos de rendición de cuentas, como usted ya nos los explicaba, hay dos, entre los cuales está el espontáneo y el provocado. Sí. Que nosotros como administradores tenemos 12 rendiciones de cuentas pequeñitas, que son las reuniones mensuales con el Consejo de Administración. Claro. Y una sí. rendición de cuentas grandísima, que es el informe que se entrega el día de la Asamblea General de Copropietarios. Que la debe conocer el Consejo. Claro, todo, el Consejo debe conocer todo previamente para poder entrar a trabajar en su informe de consejo, que el consejo también tiene que rendir un informe. Ahora, maestro, y debe entregárselo al administrador para que lo circularice con la convocatoria. correcto, correcto. Ahora, maestro, hay otro error que para mí es un error, el que la administración y el consejo de administración entregan un solo informe, un informe conjunto, que es porque trabajaron de la mano, que fueron muy amiguis. No sé si estoy equivocado al hacer esta afirmación, maestro. Usted corríjame, por favor. A ver, yo, ahí sí como dice, que esté libre de pecado, tire la primera, ¿cómo es? La primera piedra. La Sí, primera señor. piedra yo no la tiro. Todos en la vida aprendemos. Y uno aprende a medida que coge experiencia, en la medida que la vive. Cuando uno es perfecto, pues es que perfecto no hay nadie, solo Dios. Entonces, todos los seres humanos cometemos errores. Yo personalmente, muchos actos anteriores lo he corregido en la medida que yo me entero que estaba mal. ¿Por qué? Por alguna situación. Así sea una jurisprudencia de la Corte, cuando la estudio, hola, mire, estamos haciendo esto y lo estamos haciendo mal, pues lo hago y no me salvo de esa. Lo informo, porque es malo no informar las cosas. Depende, ahí sí depende de cada cuestión. De manera que yo lo que digo, por ejemplo, hablando de informes de gestión de la vigencia anterior, que como dice acá este punto de gestión de la vigencia anterior, yo creo que ese informe que va a presentar el administrador ante la Asamblea lo debe presentar al Consejo, dice la norma, fuera de los estados financieros. Pero también el Consejo debe primero publicar el acta, el administrador de esas reuniones del Consejo. Hay veces no les gusta, pero hay que hacerlo, es la ley. Entonces yo no voy a decir, oiga, es que el administrador está violando la ley. No, el Consejo la está violando porque no me entregó el acta para publicarlo. Hasta la reunión donde dijeron sí o no ese presupuesto. Fíjate, es que esto va para ambos, ¿no? Esto va para terminar a la medianoche de hoy
y posiblemente seguir. Maestro, dentro Sí, del escenario, ya dentro del escenario de la reunión general de copropietarios o asamblea, como la conocemos, hay una persona que es tal vez la más importante de todas ¿cuál? y es el presidente de la asamblea. Sí. ¿Qué características debe tener esa persona para poder desempeñarse como presidente de la asamblea? Puede ser Pues, cualquiera de los asistentes, yo, sí. vea, yo sé que yo puedo tener muchas buenas intenciones. Lo, uno tiene que ser consciente y debemos hacer que se haga conciencia en eso. Una persona para, incluso como administrador, no hay que verle el título, hay que verle la idoneidad, las calidades y cualidades que tenga. Es que aparte de mi estudio, de mi capacitación, tenemos calidades y cualidades. De manera que, por ejemplo, una persona que va a dirigir a toda una comunidad y es el que va a dar la palabra o no y todo, tiene que tener un manejo, pero un manejo también como, no digo como un político, el político pues sabe manejar y las cosas, pero sí debe ser un líder que tenga, digamos, que la persona en primer lugar le tenga confianza, que sea una persona muy sentada, una persona muy neutral, objetiva e imparcial. Okay. Hace años, en un juzgado, en una cámara de comercio, cité a un señor constructor y que me dijo de qué me iba a morir. Y entonces me dijo, preséntese usted. Y todos se presentaron y que no me dijeron. Le dije, mira, yo me voy a presentar. Yo soy una persona que trato de ser objetiva, imparcial y con sentido común, no más. Eso es todo lo que quieren conocer ustedes de mí, no más. No voy a decir nada, señor constructor, nada, porque lo que estoy expresando yo lo encontré en sus libros. Entonces no me diga nada contrario, porque es autoría suya, no mía. Simplemente yo lo transmití. Entonces fíjate que ese señor que lidera una asamblea debe tener el manejo de comunidad, pero un manejo objetivo, imparcial, con sentido común. Es decir, tenemos que tener calidades y cualidades. Si yo no sé manejar una asamblea, mejor no acepto por figurar, por Dios. Si ve que me implica responsabilidades frente a quienes me están nombrando, porque es que quienes me nombran, ellos son los que pagan las consecuencias también y confían en la buena fe que tenemos sobre las personas, pero no debemos tratar de, digamos, como seres humanos podemos fallar, correcto, pero en la medida que podamos, tenemos que tratar de tener calidades y cualidades. Es decir, y tener cierta formación para eso. No es fácil manejar una asamblea, sobre todo con personas de todo calibre, de toda profesión, buenos, malos, de todo va ahí, y reunirlos en una convivencia para tomar decisiones sobre un objetivo común. Eso no es cualquier cosa, hay que saberlo hacer, la verdad, pienso yo. Y hay otra persona que es muy importante en la asamblea y que la nombramos nosotros, los asambleístas, que es la persona encargada de la secretaría de la asamblea. Pero maestro, yo no estoy de acuerdo en que la función, el papel de secretario o secretaria de la asamblea la desempeñe, la ejecute la persona que ha sido encargada de la administración. O sea, que el administrador termine siendo el secretario de la asamblea. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué A, tan a, equivocado puedo a estar ver, ahí? hay algunos reglamentos que mencionan que el secretario de la asamblea es el administrador. Sí, Eh, pero a la hora de verdad, si vamos a ser objetivos, es comprometerlo, porque él está rindiendo cuentas ante una asamblea y él debe tener voz y voto libre, pero por tomar nota no dice lo que tiene que decir y después, con el respeto de los administradores, en la elaboración del acta hay que tener mucho cuidado que no se digan cosas que no fueron, porque entonces ahí está la comisión verificadora de redacción del acta que puede estar encima y puede decirle no le firmo eso y si no lo firmo pues yo tengo que publicarlo de todas formas, pero ahí se sienta ya un mal precedente. Esto tiene que manejarse con confianza, insistir
que las personas que van a ocupar cargos sean personas con valores a la hora de la verdad. Sin Y como valores y nos sin está principios, todo el mundo preguntando, hace lo que quiere. ¿No le como nos parece? está preguntando Sandra acá en la plataforma, ella nos Cuénteme. está preguntando, ¿el presidente de la asamblea puede ser el mismo contador del conjunto? Yo diría que no. No, un presidente. Es que debe ser autónomo. Y se trata de eso, de la autonomía que tenga uno para poder hablar lo que tenga que hablar, sin afectar a nadie, ni uno mismo podría caer en un momento dado. Entonces yo creo que debemos buscar una persona que sea objetiva solo para la asamblea y solo como secretario. Ojo, ese secretario tiene fuentes de información hoy en día. Le pasan las grabaciones, le pasan el acta, los puntos que tomaron y debe formar el acta ellos. Entonces tiene que leerse todas las horas de grabación y mira lo que yo conocí hace poco que sucedió. Pues sucedió que grabaron y una chica se demoró y sacó como 50 horas de todo lo que grabaron. Y resulta que no. La misma ley dice que se debe grabar, que se debe constar en un acta. Son decisiones. La deliberación total, a mí no me interesa en el acta. Hay algunas personas que le puede interesar a ver quién votó a favor o en contra, pero eso no, de eso no se trata. Se trata acá de hacer un acta, pero no de 40, 50 hojas, sino lo que dice la ley, qué decisión tomaron sobre este punto que se sometió a consideración, lo aprobaron sí o no, cuántos, y se acabó el problema, cuántos nulos, cuántos se opusieron, bueno, lo que sea, y si tomaron la decisión, ojo con las decisiones, recuerden algo, no es lo mismo tomar una decisión en un uso residencial que en uso comercial. Recuerde una sentencia de la Corte, creo que la 522, ¿sí? Donde dice que cuando es de uso residencial, ciertas decisiones, por ejemplo, de nombramientos, no se hace por coeficiente y no por persona. Prima la regla de la democracia. Y cuando es mixto y comercial, por ejemplo, no hay eso. Prima la ley de qué? Del patrimonio. Entonces, por eso es importante saber cuál es la ley de la democracia y eso en la toma de las decisiones para no embarcarnos a sumar todos los coeficientes de cada uno cuando es por persona, sobre todo en uso residencial. Fíjate, ahí está la ley y está la Maestro, jurisprudencia, la sentencia C 527 y hago algo, no quiero que me olvide, actualmente van como 22 sentencias de la ley 675. Entonces debemos estudiarla, ver qué artículo tiene que ver con la asamblea, porque sí mira, hay más de 200 tutelas por acto de asamblea. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos fallando en algo? Para mí estamos fallando en algo que está vulnerando derechos constitucionales en las asambleas, porque a no ser que sea el administrador o el consejo quien lo esté haciendo, o el mismo revisor fiscal, uno no sabe. De manera que esto de propiedad horizontal realmente es más delicado de lo que pensamos. Cualquier persona acude a un juez cuando menos piensa y la corte ya le contesta. Y si usted mismo hace la demanda, no implica pagarle a nadie que lo hizo o un familiar o lo que sea, la presenta y le responde. maestro, hay otro punto que es como de debate en todo lo que se refiere a las asambleas y obviamente al buen desarrollo de una asamblea. El punto de proposiciones y varios. ¿Qué tan conveniente o inconveniente puede ser este punto dentro de un orden del día? Proposiciones y varios es un punto que me parece que es en la asamblea ordinaria. Por si ya faltó alguna situación expresarlo. Es más, algunos dentro del orden del día lo dejan, otros no, y lo dejan para lo último. Muchos dicen que porque a lo último casi no hay personas, entonces algunos dicen no, tomemos, aprueban que se verifique el quórum al final y sancionan a esa persona por no asistir a la asamblea y todo algo que es tan sano, pero yo no sé los reglamentos hay que mirar los reglamentos de propiedad, la ley no lo prohíbe,
Yo tengo un derecho de deliberar, decidir, asistir a la asamblea, es un derecho y es una obligación mía. Entonces, pero si no quiere ir, le imponen multas y todo. Yo creo que todo esto hay que revisarlo, no aventurarnos, porque es que los reglamentos meten muchos micos. La verdad es esa, y más en la asamblea, eso le agregan un poco, ¿no? De cosas que para no repetirla. Hoy veía en una parte que hay reglamentos internos, pero un reglamento interno que hacen de funcionamiento y de la misma asamblea, mientras no haga parte del reglamento de propiedad horizontal, así sea como una adición o un otro, sí, o como se quiera llamar, ese reglamento hay que protocolizarlo y revisarlo para que pueda, digamos, sancionarse conducta. Nadie puede sancionar conducta si no está en un reglamento, y si fue un reglamento, así lo aprobó la asamblea, pero mientras no esté protocolizado no puede hacerlo, y lo están haciendo, entre otras, es meterse en camisa de once varas. Mire la importancia del administrador capacitarse en eso. Yo sé, yo tengo un presidente del consejo, me dice Álvaro, en este momento estoy haciendo una capacitación todo el mes y es dado por una entidad oficial. Dije, muy bueno, pero sería bueno escuchar qué dicen para poder colaborar de pronto en algo, y porque es que uno no se la sabe toda. De pronto hay una persona que le haya vivido una experiencia que le puede ayudar a uno en eso. Esas personas, esas cosas que... Por eso yo digo, más de 22 demandas sobre la ley, 200 demandas sobre y pico de tutela. Y fuera de eso, como 20 y pico de demandas a la ley 75. Hay que pararle eso cuando se tome decisiones, que es lo que dice esa sentencia. Yo saqué un librito así, pequeño, tengo más o menos hasta el año 2000 y pico, 2009, algo así, de todo lo expresado sobre la ley C75, porque me interesa pues estar documentado sobre eso. Este año no he verificado qué nuevas sentencias ha habido de la Corte sobre eso, pero es fácil. Usted mira Corte Constitucional, me coloca ahí propiedad horizontal y ahí le salen toda la chorrera de tutelas o demandas ante la Corte Constitucional sobre propiedad horizontal. Es más, hay de la Corte Suprema de Justicia y hay consejos de Estado que ha pronunciado también. Maestro, hablemos ahora de otro punto ¿Cuál? que también es bien complicado, es bien controversial. La sanción por inasistencia a las asambleas. ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, claro que eso lo dictamina ya en últimas un juez de la República, eso lo tenemos claro. Pero es conveniente, es conveniente amenazar a los asambleístas futuros que si no asisten se les va a sancionar con una multa de carácter económico. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso realmente. Vea, y lo que está haciendo es permitiendo que uno tome decisiones en la Asamblea por no asistir. Después, ¿a quién se va a quedar? Pero imponerle multas, sanciones pecuniarias ahí, claro que si usted, vamos a ver de la persona jurídica y sujeto, menciona el fondo de imprevistos, sanciones, multas. Las sanciones por violación a la ley o el reglamento, eso sí, ahí están. Pero yo vi ahí que multas. ¿Cuál es la multa que le impone una persona por infringir la ley y el reglamento? Que le impone el Consejo de Administración y lo puede avalar la Asamblea si quieren ir allá. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, pero esa clase personalmente no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo, maestro, porque en el mismo texto de la ley 675 se dice que las medidas adoptadas por la Asamblea, válidamente tomadas, serán de obligatorio cumplimiento para los presentes, los ausentes y Sí, sí, los disidentes. Para sí, mí, sí, eso quiere sí. decir que la sanción por no asistir es que yo sí tengo que aguantarme lo que haya decidido la mayoría, así yo no esté de acuerdo. Eso que usted dice es correcto, ahí lo dice, lo expresa la ley, donde ve, aquí yo estaba viendo otra cosa acá, pero le voy a decir, eso que usted dice tiene toda la razón. Eso está,
escrito aquí en la ley. Pero mire, hablando de multas, dice, vea, los recursos patrimoniales de la persona jurídica son las expensas ordinarias, extraordinarias, multas, las que pone el Consejo o la Asamblea. Intereses, lógico, el interés que está en el reglamento de la ley, el fondo de imprevisto y demás ingresos que adquiere o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto. ¿Cuál es el objeto? Hacer cumplir la ley y el reglamento, velar por los intereses y bienes comunes. Así de sencillo. De acuerdo, maestro. Muy de acuerdo con eso que usted acaba de comentar. Sí. Bueno, entremos al escenario. Ya se terminó la asamblea. Fue una asamblea soñada, no hubo ningún tipo de problemas. Se terminó el orden del día. Se cerró la asamblea normalmente. ¿Qué viene después? Bueno, yo aquí incluso, porque yo también en eso le toca a todos, hay algo que no se nos puede olvidar antes, es la logística, ¿no? Ah, ¿Quién va a sí, grabar? muy ¿Quién va a importante. filmar? Toda esa parte tenemos que tenerla muy clara. Es decir, el trabajo del administrador es tremendo. A ver, hablamos de que se nombraba un presidente y un secretario, tratamos ese tema, que posteriormente de la asamblea, ¿qué hace el secretario? Si no es el administrador, coger la grabación, escucharla, coger el acta, pero no es copiar todo de la grabación, sino decisiones, hay que saberla hacer. Pues si no, mejor dicho, saca un cuaderno para venderlo. Y eso no se trata de eso. Porque la norma es clara, el artículo 47, ahí es clara sobre cuál es el contenido del acta. Hay que revisar eso, de cuál es el contenido de un acta. O sea, si quiere aquí está, es el artículo 47 que trata lo siguiente, vea, las actas dicen quién votó a favor o en contra, las decisiones tomadas. En el libro de actas se dará constancia sobre la fecha y lugar de publicación. Aquí tenemos que hablar algo. Después de la asamblea, entro a elaborar el acta, ya la firman los de la comisión y tengo que entrar a publicarla. Entonces, para publicarla, si la incorporo dentro del libro, entonces todos tienen que firmar dentro del libro y hay algunas dudas sobre eso. El libro de actas. Dice que se dejará, fíjate que después de que esté el acta firmada y todo, cuando se publique en esa acta, hay que dejar una nota de la fecha y lugar de publicación de esa acta. Y recuerde que hay algo que dijo la sentencia hace muchos años de la Corte, en el sentido de que no se podía publicar un acta de una asamblea, digamos, al exterior de la vía pública, sino es internamente. Y lo otro que dice acá, que la copia del acta deberá entregarse pruebas. Miren esta palabra tan tremenda. El acta es la prueba suficiente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o del acta. Fíjate, la importancia donde se cometa una falsedad y el administrador deberá entregar copia a quien se lo solicite. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo en primer lugar, hago publicación de esa acta y a quien me lo solicite le digo en la misma publicación que el que quiera copia del acta se la entrego, porque la puedo entregar y no dice que únicamente a propietarios, tenedores, ¿ya? Aquellas personas que viven ahí, pero que por alguna situación los puede afectar esas decisiones de esa asamblea. La verdad es eso. Se procede a firmar el acta y lo tengo yo, que le hace llegar a cada propietario y se publica en cartelera, ya hablamos de eso, y dice de quien requiere no olvidar los términos de 17 días, ¿correcto? Respecto a 17 la toma de días. decisiones, debe tener muy presente la ley y el reglamento como la jurisprudencia. ¿Sí ven? Pero voy a recomendar algo que también es supremamente delicado ahorita en la asamblea. Si la asamblea aprueba un estado financiero, coge un estado financiero de una evidencia al presupuesto y lo aprueba,
en su totalidad o le hizo modificaciones, pues entonces eso es lo que debe constar en el acta. Fíjese, en la asamblea no alcanzan a hacerle modificaciones, pero lo que yo voy a publicar es de acuerdo a los ajustes que le hicieron al presupuesto. Entonces yo publico eso, estoy de acuerdo con la comisión y todo, tan pronto elabore eso, a continuación aplico los coeficientes de copropiedad y dejo toda la relación de los 200 o 300, 800 bienes privados. Si no lo hace, no existe obligación. Un acta, como me comentaba, yo les decía, un acta que solo diga que la cuota es tal, pero no es el presupuesto, ¿de dónde sacaron esos valores? El acta es la que debe contener el presupuesto aprobado y a continuación el coeficiente de copropiedad y al frente la expensa común a pagar. Ahora, hay algunos que dicen que descuento por pronto pago en los primeros 10 días. Entonces tuvo que haberse manejado dentro del presupuesto esa situación porque debe dar sumas iguales, ¿no? Los ingresos con los egresos. El más y el menos deben ser exactamente iguales. Debe Tiene dar que, ceros. exacto, sí. Entonces, acá voy a seguir acá. El poder. Voy a hablar del poder, así rápidamente. El poder, ¿qué es el poder? Es un mandato. Y hay dos clases en el Código Civil, normas del mandato, especial o general. Especial solo para la Asamblea. General para que represente al propietario del inmueble en todo lo que se requiera en esa calidad de propietario. Ojo con eso. La planilla de firmas de asistencia a la Asamblea y de mandatarios es un soporte del acta para su elaboración. Yo no puedo que en el acta aparezca personas o propietarios que asistieron cuando no. Para eso tengo la planilla, para verificarlo. Porque yo no puedo garantizar que al administrador sea el mismo que sea el secretario, puede ser otro. Y tiene que mirar la planilla. Y si está firmado o si no está firmado, no. Yo como hace poco que mandaron unas cartas, unas firmadas, otras no. Y yo le di respuesta, pero le dije, vea, fulano y fulano no firmó. Entonces, si no firma, olvídate. Pero de todas formas di una respuesta a un oficio que mandaron. Documentos comunes a tener al día en la asamblea. Ah, eso sí me gusta mucho. ¿Qué debo tener? La ley, el reglamento, los libros de esa vigencia presupuestal para alguna aclaración en esa asamblea. No de todo. Y algo pasada la asamblea. Ya aprobaron los estados financieros, los ingresos, los egresos, yo los mandé empastar mensualmente, los tengo empastados, guárdelo en el archivo, consérvelo. Ya hay una ley de conservación de documentos. Recuerden eso, que hay que saberlos guardar para tenerlos donde el sitio adecuado para eso, pero hay que conservar eso por muchos años o microfilmarlo, recuerden. La gestión documental que es muy Eso importante en la es propia algo muy, horizontal. mira, es algo muy importante porque ahora que hablamos de esa gestión, el padrón, usted sabe cuál es el padrón, ¿no? Sí, un libro bien grandecito. El libro de propietario, ley 95 de Exacto. 1890. La ley lo habla así como uso meramente, pero es el padrón, donde está quién es el propietario o el tenedor del inmueble. Ese libro es importantísimo tenerlo. Lo pueden pedir en cualquier momento una autoridad, uno no sabe, de manera que es importante, es muy delicado y se debe tener. Estatutos para definir cualquier inquietud. En la asamblea hay que tener los reglamentos. Yo creo que vamos a tener que sacar un poquito esos manuales de convivencia que no están protocolizados, solo aprobados por la asamblea. Recuerden, nada que no esté en el reglamento no se puede consultar, no se puede ejecutar ni nada. Eso ya existe jurisprudencia sobre eso. Elaboración de informes de gestión o órganos de dirección y control. Dice que en la gestión de cada uno debe llevar
Fíjate que le obliga al Consejo obliga al Consejo a entregar las actas al administrador para que las publique. Y hay consejos que no les gusta, porque no quieren saber qué decisión tomó sobre un caso en particular. No, señor, la ley lo dice. Entonces yo no le puedo decir a un administrador mientras yo tampoco cumpla. Y maestro, mire que, Presentación por aprobada. ejemplo, en ¿Cómo? en esta época en donde tenemos tecnología que nos llega a nuestro celular, que nos llega la Sí, información, que hay posibilidades de eso y muchas copropiedades lo pueden utilizar. Una forma de hacer públicas esas actas es enviarlas por esas aplicaciones. sí, Nada nos cuesta. claro, Si no es el nada nos cuesta. administrador, puede ser el asistente, pero que se envíen esas actas, se hagan públicos. Con eso no hay congestión en la oficina de administración por la Mira, cantidad de usuarios que lleguen a solicitar esas actas. y Señor, imagínate, usted mismo lo dijo ahora, hay 12 actas de Consejo de Administración, sí, mínimo, que se mínimo. reúne una vez al mes. Hay que publicarlas. Claro que hay consejos de administración que Mire, sufren del a mí me ataque de gusta tanto eso, que eso implica reunionitis de que los aguda. miembros del Consejo de Administración se cuidan en la misma asamblea, en la misma reunión de entre ellos, de actuar como deben actuar, ¿cierto? A nombre de todos, en las decisiones que lleguen a tomar. Porque también se publica y alguien ve que fue afectado, ahí las va a tener. Por eso hay que Exacto. saberlo hacer. Y por eso hay que tener ese padrón, ese libro de residentes completamente actualizado, Sí, para señor. que en especial, que es el acta de la Asamblea General, efectivamente la podamos enviar por ese canal de comunicación y nos llegue a todos y ninguno tenga la excusa que no la tiene. Es un arma de defensa para el mismo administrador, porque si está Vea, esa persona que no la ha recibido y le está solicitando, yo se la envié ya, sí. señor, Oiga, Jorge, es que aquí dígame. viene un punto que me parece importante, que es la presentación y aprobación de estados financieros, activo, pasivo, cuentas de resultados con sus notas aclaratorias. Mire, Sí, la verdad es que lo que no está en el acta no existe. de acuerdo. Entonces, si yo presenté y le mandé a todos los estados financieros, balance, todo eso debe hacer parte del acta. Tiene que ser parte del acta. Porque si lo aprobaron, tiene que saber. Lo mismo la ejecución presupuestal y el mismo proyecto de presupuesto de la nueva vigencia, con discriminación de lo que debe pagar cada uno como expensa común de acuerdo al presupuesto, porque yo no puedo, mire, en el sector privado, en el sector público, sacar un rubro sin estar en el presupuesto, pues eso tiene su nombre, ¿no? No recuerdo en este momento porque yo fui funcionario público y también fui el segundo del presupuesto oficial en la SAT. Y mira, recuerdo algo del presupuesto. Esos presupuestos de la nueva, de la anterior, constan en el acta. En la nueva hay que dejarlo, ese nuevo presupuesto. Mira que uno se da cuenta, solo revisando un presupuesto y los estados financieros, es fácil verificar si realmente en los 12 meses se manejaron como se manejaron, independiente incluso del informe que dé cualquier persona. Uno puede analizar un presupuesto y basarse en un estado financiero a ver cómo se manejó. Entonces, tengamos en cuenta que las personas, y hay de todas las profesiones, mira que hay gente que conoce más que otra, así no tenga el título, o tenga el título, mejor. El proyecto de presupuesto de la nueva vigencia debe constar en acta, como los nombramientos. Y le voy a decir algo que yo escuché, que el nombramiento de los órganos de dirección y administración son por cociente electoral. No, señor. La Corte dijo que cuando se trataba de personas en uso residencial, no era por cociente. Cociente electoral, las famosas planchas. No, señor, es lo que diga el reglamento. Pero si el reglamento habla de cociente electoral,
Entonces me está diciendo presente de plancha. Esa es la verdad. Pero entonces depende de lo que diga que el reglamento para efectos de los nombramientos de los órganos de dirección, administración y control. ¿Ve? Eso es muy importante tenerlo presente, porque el reglamento, por lo general, lo menciona. Yo diría algo, aconsejaría no incluir en el reglamento eso del cociente electoral. Eso se ha vuelto, es que porque el que tenga menos coeficiente puede salir en una plancha. Yo creo que no. La democracia es que quien esté interesado alce la mano, se haga por calidad de la persona, no porque esté en una plancha, porque también hay gente que está interesada en plancha. ¿Sabe por qué? Siempre presenta la plancha con lo mismo, con la misma para otra vigencia, como si allá se considera mucha plata en los consejos. Es que el responsable de manejo de los recursos y todo es el administrador. Y fíjate, un administrador puede oponerse a una situación que le plantee el consejo, que él considere que no es valedero, no es ético, no es moral, lo que sea, yo me opongo. O sea, yo no voy, no es que el responsable soy yo no voy a ejecutar algo que vaya contra mis principios ni contra uno mismo, porque el que está metiendo la soga al cuello es uno. Y una forma de echarse el lazo al cuello sería el caso en que el presidente de la Asamblea renuncie en pleno escenario de la Asamblea, se retire de la presidencia y después impugne el acta. Pero si se ausentó, ¿cómo lo va a impugnar? No, se retiró, pero de la presidencia. Ah, Continuó en el escenario de la Asamblea. él fue el presidente, estuvo Hasta la mitad ahí de la Asamblea. hasta la mitad de la asamblea y después la Sí, impugnó. correcto. ¿Qué tan? ¿Y qué parte impugnó? ¿La parte de donde estuvo él o la otra? Me imagino que la otra. Me imagino también lo mismo, sí, señor. Es que ya siendo presidente él tiene derecho a deliberar y decidir, y en mi concepto tiene derecho a deliberar, a impugnar, pero debe analizarse. Impugnar no es solo decir impugnar. Impugnar tiene que dar una garantía al juez y puede demorar varios tiempos. Y lo que se busca es que se suspenda el acto. ¿Sí ven? Por eso hay actos que son impugnables y actos que no son impugnables. Eso hay que verificar cada cosa. Hoy en día un proceso, No se debe impugnar por impugnar. hoy en día un proceso de impugnación, ¿cuánto tiempo puede tardar? Ay, mire, Más o menos. ¿sabe cuánto le puede? Si va hasta la corte, puede demorar 5 o 6 años. 5 o 6 años en donde ya la sentencia, la posible sentencia de la corte, ya es inoperante. Es tan inoperante que, por ejemplo, caso mío, lo hice con un presidente de una asamblea. Me dijo, Álvaro, impugnemos a esa asamblea. Le dije, listo, vale, porque yo sabíamos por qué. Pero pasó al juzgado, fue al tribunal, se fue para la corte y ya está durmiendo el sueño ¿qué? De los magistrados. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fuera la garantía de 5 años? Me dice el juzgado, pida el valor de la prima. Y la pedí. Ella me dice que pida el valor de la prima. ¿Y quién me paró? Perdí la plata porque nadie me la ha querido devolver. Y para demandar otra vez, contratar a un abogado y seguir ahí, no, olvídate. Mejor ya me olvido de esa plata. Pero lo hice, sí, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Quiero cosas irregulares. Pero fíjese cómo es la autoridad. Es que uno es fácil decir, yo lo demando. Demande. ¿Cuánto le va a cobrar el abogado? Mire la tarifa oficial de abogado. Comience a revisarla y verá cuánto vale. Eso no trabaja porque sí, por amor al trabajo. Bueno, maestro, y precisamente para evitarse uno verse inmiscuido en todos estos vericuetos de una posible impugnación, pero si yo soy consciente que se está cometiendo alguna irregularidad dentro de esa asamblea y que queda efectivamente consignada en el acta, ¿qué otro mecanismo, qué otra posibilidad de solicitar que esa decisión no sea tenida en cuenta tengo yo al alcance de mis manos? ¿Cómo puedo hacer? Es que mira, estos días me ha llamado una persona, me dice Álvaro, pero
lo que me está diciendo de las decisiones ineficaces, no requieren declaración judicial, de pleno derecho per se, es nula, pero si no acude al juez, entonces, ese es el problema que tenemos. Va y dígale uno, mire la ley, ahí dice que fuera del domicilio sin el quórum, es nula esa decisión. Entonces, porque las demás son impugnables, son demandables. Entonces dice, bueno, pero si no hay decisión y no lo dice el juez, entonces me toca que ir al juez para que lo declare cuando no se requiere declaración. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. No requiere declaración judicial. Yo tengo la sentencia, entre otras cosas. Y sin embargo, mira que cuando se presentan esos casos, no nos digamos mentira. Yo soy partidario de la justicia porque trabajé en eso muchos años, pero también fallamos como seres humanos. Eso de 5, 6 años, 10 años en un proceso, uno ya ni vive, mejor dicho. Va a pagar a quién sabe quién, o enterarse en el cielo. Esa serie de demoras, dentro de todo eso, yo creo que también, pues en la medida que uno pueda llegar a un arreglo y que corrían lo que hicieron mal, está bien. Mire, yo soy partidario de conciliación y tengo mi experiencia, la hice en un juzgado. Yo era secretario y llegaba gente y dele, y llenándome de expediente, un día dije, pero ¿por qué me lleno de expediente? Yo mejor escucho a las partes y doy la solución de conflictos, y lo he hecho. En la Cámara de Comercio también he llevado gente y trato de conciliar, de una vez es mejor conciliar, pero tiene que demostrar uno el ánimo conciliatorio y hacer ver también esta parte costosa que es la justicia, porque tiene que pagarle, le tiene que pagar al juez, lógico, pero tiene que pagar, es el abogado para que acude a ese juez que gana un sueldo de parte de todos los colombianos, es el secretario que trabaja, todo ese personal que trabaja allá, pero la justicia es muy paquidérmica, Dios mío. Entonces lo mejor es Mira, llegar al solo la diálogo. justicia, solo la rama administrativa, para que certifiquen una representación legal, se demoran hasta 2, 3 meses. Simplemente y no lo hacen como acto administrativo, porque es un acto administrativo. Reconocer un administrador como representante legal, porque al publicar se hace inoponible a terceros, que terceros puedan acudir a demandar eso. La gente no entiende que la publicidad de un acta de una asamblea es, yo la publico para que pueda oponerse quien tenga derecho. Entonces, por eso todos los actos, el consejo, ¿para qué? Para que alguien pueda impugnar esa decisión. Si el consejo tomó una decisión que viola la ley, infringe la ley y el reglamento. ¿Sí ven? Para eso es la publicación de las actas y de los actos de las personas. Y las alcaldías que están demorando 4, 5, 6 meses. Y les voy a contar algo. Está sucediendo que cambian el administrador y ahora el nuevo administrador tiene que acudir a que aparezca en el RUT del conjunto del edificio el nombre del nuevo representante legal. Y entonces le dan un código para que llame, entrevistarse con una persona que le hace preguntas, hasta que le hace número para poder hacer el cambio de firmas en el banco. Hemos dicho, ahí sí otro problema le surgió para un administrador nuevo que reemplaza a otro, pueda entrar en ejercicio del cargo. No basta la certificación de la alcaldía, sino que en el RU debe aparecer él. Y si no lo hace a través de la DIAN, pues no puede abrir la cuenta, porque los bancos ya no lo aceptan. Ese es el problema. Tenemos ese ¿Hasta dónde problema. estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando con estas extralimitaciones que se están presentando en la gran mayoría de alcaldías? La gran mayoría de alcaldías, maestro, están solicitando documentos que no tienen nada que ver, inclusive en muchas oportunidades. Estoy enterado que en Bogotá, a pesar de que la norma dice que presente el acta sin ningún otro documento, eso piden, mejor dicho, quieren saber más que el Papa. Están pidiendo Hola, hasta el quieren acta saber de si los nacimiento señores de del Consejo Adán. fueron nombrados, en qué asamblea y todo. Vea, no presumen la buena fe que es constitucional de las personas. Entonces Maestro, ahí acá es en donde a uno le Bogotá, toca que actuar contra el funcionario público. Yo acá en fui Bogotá funcionario están público. pidiendo hasta el acta de nacimiento de Adán para expedir la representación legal, y aún así
hay oportunidades en las cuales la rechazan, que porque, y voy a utilizar su nombre con el debido respeto, maestro, porque la persona que redactó el acta escribió Álvaro con la B de Bogotá y no con la B corta o B Ya. de Álvaro. Y Entonces, lo que no, porque eso ya no es correcto, entonces que tienen que cambiar el acta, la ay, rechazan. y sobre todo de los nombres, ¿no? Sí, eso no tiene nada Yo que ver. conozco a Álvaro con B larga y a mí no me parece horrible, con B pequeña. ¿Sí ve? Y hay Entonces ahí, casos, hay otros casos en donde implícitamente invitan al administrador a violar el código de proceso. Lo bueno, invitan porque el acta ya estando en firme, no se puede modificar. nada, claro. Mira, Entonces, antes de que se me olvide acá, cuando señor, elaboro y reviso el acta para publicarla, la publico, la doy a conocer a todos y el que requiera una copia se la doy hoy a través de estos medios ni se diga. Pero recuerde que después tiene que ir el registro, la publicidad que se hay que hacer después del acta al final, que tiene que tener la fecha de la publicación, ¿no? Acuérdese. claro, Pero claro, sí, después señor. de eso es que viene el informe a la comunidad de las decisiones que tomó la asamblea. Que no se olvide eso, es el punto final de todo. Nosotros a través del acta debemos hacer un informe una vez publicado todo, informándole a la comunidad y a terceros, como se dice, a los propietarios y a tenedores, informarle la decisión que tomó la asamblea. Entonces tenemos que hacer un resumen del acta. Y si ya quieren el acta, pues se la entregamos, pero no puede ser un resumen pues toda el acta. ¿No? Yo no entrego el acta y me lo solicito. Bueno, maestro, se termina la asamblea, ya tenemos el acta hecha Correcto. y se firmó. Ese documento ya lo tengo en físico. Yo tengo que ir a la DIAN, a la alcaldía, a la procuraduría, a hacer algún tipo de registro de esa acta o lo coloco de una vez en el libro de actas de asamblea y no más. Yo lo registro en el libro de actas y le doy publicidad interna, que es lo que me pide. Ojo, Correcto. es que ni siquiera la alcaldía, cuando se cambia de régimen legal, producen el acto administrativo. Yo creo que sí deberían de hacerlo. Y entonces yo lo que hago es, la firmo, le presento a todos eso y lo hago pasar al libro de actas y guardo las copias auténticas donde pasé ese mamotreto, pero tiene que estar el acta en el libro de actas registrado. En No la Cámara de más. Comercio, Nada. que lo registre. Otra, pues informe. Bueno, sí. Y fuera de eso, lo que estábamos hablando en este momento era informarle a la comunidad y tenedores, o sea, es a los copropietarios y tenedores de las decisiones que tomó esa asamblea. Ellos ya verán o piden el acta o ven algo que no funciona y ellos decidirán si van a impugnar o no van a impugnar, porque usted sabe que tienen un término para hacerlo. Y a pesar de lo que hablamos ahora, que si se hizo en un municipio diferente, en otro lugar, y no se respetó el quórum deliberatorio, de todas formas hay que, de todas formas hay que, ¿qué? De publicar. Y Publicarlo. mire, maestro, una forma, usted me corrige, usted es el que me está dando clase, una forma de socializar, de hacer que todo el mundo se entere, es utilizando este elemento. Se les envía una comunicación con la tecnología que tenemos, diciéndoles, señores copropietarios, el acta de asamblea ya está en el libro de actas de asamblea, pueden acercarse a consultarla. O los que quieran tenerla en sus aplicaciones, en sus dispositivos, envíenos el correo electrónico para enviársela por correo electrónico. Sí, Y, a mí me parece valedero eso. y se salva la situación cumpliendo con la norma. Sí. Y no se extienden esas 500 hojas que salen de actas en algunas oportunidades en la sala de administración para hacerla pública. Ese es un medio también de prueba, ¿no? Sí, claro.
Usted sabe que de los medios de prueba, entre otras cosas, salió ahí una norma nueva. Ah, no, ni tan nueva. Sobre todo, usted sabe, fuera del habeas data, sobre ese manejo a los documentos. Hace poco estuve leyendo sobre eso y es importante los documentos, es decir, lo escrito, no escrito, como lo tenemos hoy en día. Hoy en día el mundo se mueve a una velocidad tremenda que hasta usted en el celular tiene el reglamento y lo puede verificar en cualquier momento. El reglamento se le envía a todos los propietarios y los mismos propietarios en el mismo celular lo consultan. Ayer estaba en un banco y estaba con el presidente y me dijo, usted me mandó el reglamento y le dije, sí, consúltelo, y el señor se la pasa vez consultando, leyéndose el reglamento ahí a través del celular. Eso es impresionante y bueno, a mí me parece excelente esa cosa. ¿Sí? Maestro, llegó el fin de la pandemia, esta famosa pandemia que nos puso a sufrir en muchas cosas. Sí. Llegaron las asambleas presenciales nuevamente, aunque es válido también hacer las asambleas mediante medio virtual, Correcto. asambleas no presenciales. Tenemos que continuar en las asambleas presenciales teniendo en cuenta algún tipo de protocolo de bioseguridad. Y yo creo que sí, pero también digo que esa decisión se debe tomar en reunión con el consejo, porque el administrador, acuérdese que debe entregarle al consejo todo para que se estudie y de una vez aprovechar, así no lo diga la ley, aprovechar para de una vez fijar la fecha y que esté enterado todo de que se va a realizar la asamblea. O sea que el consejo debe pronunciarse sobre eso en esa reunión. O sea, yo publico el acta del consejo, sí, pero bueno, ¿a dónde tomaron la decisión? ¿Dónde el administrador les presentó primero a ustedes? O sea, una persona que sea curiosa, estudiosa en esto, va a mirar la norma y dice, bueno, pero ahí está el acta del consejo, pero no publicaron nada de eso. Lo que hay es que tomar conciencia de que las decisiones son las que deben quedar en el documento, no todo lo que hablaron ahí en el consejo. Se pone a consideración el punto del orden del día, se trata, quién vota, una vez que haya claridad, quién se vota a favor o en contra de cada decisión, y listo, y registrar quién fue el que votó a favor o en contra. Yo sé que puede afectar a muchos consejeros si se publica esa acta, pero hay que hacerlo. No hay que temer cuando uno actúa bien a favor de una comunidad, y si me equivoqué, pues me equivoqué. Pero, ¿por qué? Porque voy a quedar en el acta de que yo fui uno de los 4 que aprobaron a favor una decisión para que va a ejecutar el administrador. El administrador debe abstenerse de ejecutar situaciones o actos que vea que lo comprometen a él mismo o comprometen a la comunidad. Debe tener mucho cuidado en eso. Y los consejeros también de no aprobar cosas por aprobar. Hoy en día la lupa está en el administrador, está en el contador, está en el revisor fiscal y en los integrantes de consejos de administración. ¿Por qué? Porque no se han venido publicando las actas del consejo y requiere transparencia. Y la transparencia debo comenzar por mí mismo, que soy integrante del consejo. ¿No creen? Así es, sí, señor. Bueno, maestro, lastimosamente el tiempo, que es el enemigo nuestro, nos dice que ya debemos cerrar la sesión de hoy. Mira, así que le hago esta recomendación de último. Dígame. Si quiere la próxima reunión, si me recuerda, vamos a sacar esas 20 sentencias sobre la ley 75 a ver en qué nos afecta o no nos afecta, ¿vale? Puede ser, maestro, lo estamos organizando con tiempito y sacamos adelante esa capacitación para todos los propietarios de propiedad horizontal. Podemos trabajar. Es importante conocer las sentencias de la Corte. Yo insisto mucho en eso.
porque por ahí en una reunión me salieron dos abogados en una asamblea acá, dijeron, eso no es vinculante. Yo digo, pues si se pronuncia la Corte Constitucional y no es vinculante sobre la ley 75, entonces mejor vámonos todos, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Es vinculante. Así es, maestro. Entonces, quedamos con ese compromiso. Bueno, Más adelante estaremos haciendo la respectiva publicación de cuándo se hará este estudio, de para todas que, formas, espero haberles contribuido, Jorge Enrique, a aclarar muchas dudas y ahí estaremos. La vocación es servir, ¿cierto? sí, señor, la vocación es servir y la idea es que aquellas personas que estén interesadas en cada día adquirir más y más capacitación, más y más conocimientos en propiedad horizontal, se sigan conectando, no solamente a los en vivos de Noches de PH, sino al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, en donde podremos repetir esta capacitación todas las veces que queremos. Y O mi por último favor, libro, Enrique, qué pena, ¿no? no, tranquilo, Recomiendo mi último no libro lo he que se olvidado, denomina El maestro. régimen de comunidad y la propiedad horizontal, su historia, su evolución y aspectos principales. Y lo recomiendo cuando hablo del régimen de comunidad, estoy hablando del régimen de condominios campestres, que se manejan un poco con algunas diferencias frente a la propiedad horizontal, porque no es propiedad horizontal, ¿correcto? Correcto, maestro. Y reitero, las personas que quieran repetir esta capacitación, al estar en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, la van a poder disfrutar las veces que lo deseen. Pero no nos quedemos ahí. No solamente no la disfrutemos, no, disfrutémosla nosotros, socialicemos esta capacitación y muchas otras que hay en mi canal de YouTube con todos los residentes y propietarios en propiedad horizontal. Y suscríbanse, invítelos a que se suscriban para que recibamos no solamente capacitaciones como la que hemos disfrutado en la noche de hoy, sino muchas otras capacitaciones. La próxima semana nos estaremos hablando nuevamente. Hasta pronto, maestro, y muchas gracias. Gracias, muy amable. Y por Con favor, gusto. no nos olvidemos, el libro del Eso sí, no maestro sé Álvaro qué. Beltrán está todavía disponible. Comuníquense, escríbanme aquí en la cajita de comentarios que están interesados en adquirir el libro del maestro Álvaro Beltrán o comuníquense conmigo al celular 300-788-2709 y con mucho gusto estaremos coordinando todo lo necesario para que el libro del maestro Álvaro Beltrán llegue a sus manos. Muchísimas gracias a todos los presentes, Gracias. muy amables. Maestro Álvaro Beltrán Amortegui, muchísimas gracias por ese amor que ha tenido para con nosotros en la noche de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana en Noches de PH con un tema diferente relacionado directamente con la propiedad horizontal, lo que tanto nos apasiona a todos nosotros. Un abrazo de feliz noche, feliz descanso y hasta la próxima semana. Gracias.